La lluvia caía fina como un velo plateado en aquella profunda noche. El viento corría libre por los jardines de la casa Blackwell, arrastrando hojas húmedas, haciendo gemir las ventanas antiguas como si recordaran secretos olvidados. En el balcón alto, donde la luz de las lámparas apenas alcanzaba, estaba Clara Morrow, con el vestido sencillo pegado al cuerpo por la humedad y las manos temblorosas sujetando una carta antigua contra su pecho. La primera carta que vio escribir a Lord Adrian Blackwell, cuando ella tenía solo 15 años. 7 años habían pasado desde entonces. 7 años en los que ella lo amó en silencio, mientras él atravesaba la juventud con la naturalidad de los privilegiados, mientras partía lejos para estudiar y viajar por el continente, mientras escribía a su familia relatos llenos de vida que Clara leía a escondidas en la biblioteca vacía, doblando cada carta como quien protege un tesoro. Para él, ella nunca fue más allá de la hija del ama de llaves. Un nombre sin importancia, pasos ligeros por los corredores, la sombra discreta que limpiaba libros y encendía lámparas. Pero aquella noche, el carruaje oscuro apareció en el camino de grava, los caballos relincharon, la puerta se abrió, y Adrian descendió, ahora un hombre hecho, imponente, tan hermoso como Clara siempre lo recordó. Cuando sus ojos se encontraron en la escalera principal, él frunció el ceño, no la reconoció. Y el corazón de ella pareció preguntar, frágil y ardiente, ¿mi amor silencioso sobrevivirá ahora que él finalmente está ante mí? Y antes de que continuemos, suscríbase al canal, active la campanita y comente desde qué ciudad está escuchando esta historia. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más personas todos los días. La casa Blackwell siempre le pareció a Clara Morrow más un ser vivo que una simple mansión. Ella respiraba, gemía cuando el viento golpeaba las ventanas, susurraba historias antiguas por los corredores largos, cubiertos de alfombras oscuras. Allí, cada habitación tenía un olor particular, y esos olores eran los recuerdos más nítidos de la infancia de Clara. La biblioteca, por ejemplo, olía a papel envejecido y madera encerada. En las tardes frías, cuando la nieve amenazaba con caer, el aroma de la chimenea encendida se mezclaba con el perfume del té que Madame Elise llevaba en una bandeja de plata. El salón principal olía a cera de vela y a los sutiles perfumes de las damas que lo visitaban. En cambio, la cocina, el lugar más acogedor del mundo para Clara, siempre exhalaba algo caliente: pan recién salido del horno, caldo de verduras, hierbas secas colgando de las vigas. Clara había nacido prácticamente dentro de esa casa. Su madre, Madame Elise Morrow, era el ama de llaves y jefa de servicio. No vestía sedas ni participaba en los bailes, pero era respetada. Conocía cada remiendo de la estructura, cada grieta disimulada bajo cuadros costosos, cada secreto guardado en los armarios cerrados. Era ella quien organizaba la rutina de las criadas, quien cuidaba la ropa, los horarios, el orden silencioso que hacía que la casa Blackwell pareciera siempre impecable. «Recuerda, mi niña», decía Elise, recogiendo el cabello castaño claro de Clara en un moño sencillo. «Nosotras pertenecemos a las sombras de la casa, no a la luz de los candelabros». Clara aprendió pronto el significado de esa frase. Podía oír risas provenientes del salón, pero no reír con ellos. Podía ver los vestidos girando en los bailes, pero nunca girar con ellos. Podía sentir el perfume de las flores que adornaban las mesas, pero solo después de que se marchitaban y eran desechadas. Había límites invisibles, líneas que no estaban marcadas en el suelo, pero que parecían quemar cuando ella se acercaba demasiado. Las puertas de ciertas salas se cerraban cuando pasaba. Las conversaciones bajaban de tono cuando entraba a recoger las tazas. Clara creció siendo un susurro, donde los demás eran voces. Aún así, no era infeliz. Junto a su madre, había aprendido a encontrar belleza en lo que nadie veía, en el polvo que bailaba en los rayos de sol que entraban por las ventanas, en las delicadas grietas del techo que formaban dibujos, en las sombras que cambiaban de lugar a lo largo del día. Elise le había enseñado a leer, a escribir, a sumar y dividir. Más tarde, por la discreta insistencia de la antigua Lady Blackwell, una mujer amable de sonrisa melancólica, Clara había comenzado a tener acceso a algunos libros de la biblioteca, pero había reglas. Solo cuando el trabajo esté terminado, había advertido su madre, y solo los libros que yo permita.
había completado Lady Blackwell con dulzura firme. Fue en una de esas tardes, a los 13 años, que Clara lo vio de verdad por primera vez. Antes de eso, tenía recuerdos vagos de un niño corriendo por el césped, ropa arrugada, una risa fuerte seguida de regaños, el sonido de un tutor llamando «Adrian, vuelve de inmediato». Pero esa tarde, él ya no era un niño. Clara estaba en la biblioteca, de pie sobre un banquito, organizando un estante de volúmenes en francés. Llevaba un vestido modesto, de algodón azul, ya un poco gastado en los puños, el cabello recogido, algunos mechones sueltos cayendo alrededor de su rostro. El olor de la chimenea y de la cera de abejas llenaba el ambiente. La puerta se abrió sin aviso. Ella oyó pasos firmes, diferentes a los de las criadas. No eran vacilantes ni apresurados. Eran pasos de quien sabía que ese lugar le pertenecía. Clara giró el rostro despacio, un lomo de libro aún en su mano, y lo vio. Adrian Blackwell, entonces de unos 17 años, era más alto de lo que había imaginado. Hombros anchos, cabello oscuro cayendo un poco sobre su frente, la expresión concentrada, como si cargara una preocupación que no iba con alguien tan joven. Llevaba un abrigo bien cortado, botas limpias, las manos cubiertas por guantes que se quitó con un gesto automático. Por un instante sus ojos recorrieron la sala, deslizándose por los estantes, la mesa, las sillas, y pasaron por ella. Simplemente pasaron, como si Clara fuera un mueble más, un rincón oscuro de la biblioteca. Él tomó un libro, hojeó algunas páginas, frunció el ceño y cerró el volumen. Luego llamó, «Señor Lawson», la voz firme, madura. «¿No cree que la sección de historia reciente está desorganizada?» El viejo bibliotecario apareció casi de inmediato, tropezando con sus propias palabras, explicando que andaba reclasificando los títulos. Clara, en su banquito, permaneció inmóvil. Sintió que el corazón se le aceleraba de una manera extraña, como si hubiera corrido por los jardines. Sus manos sudaron a pesar del frío. Bajó la mirada y continuó su trabajo, pero cada palabra que Adrian decía parecía resonar dentro de ella. Aquella noche, acostada en el pequeño cuarto que compartía con su madre, Clara susurró, casi avergonzada. «Él es diferente, mamá». Madame Elise, que cosía a la luz de una vela, levantó su mirada experimentada. «Él es el heredero», respondió simple. «Y tú, hija mía, eres la hija del ama de llaves. El mundo quiere que eso sea todo y a veces es mejor que lo sea». Pero el corazón de Clara, aún tan joven, no entendía de fronteras sociales. Entendía solo de la fascinación tranquila que se había instalado en ella. No era un amor abrumador, todavía no. Era una dulce curiosidad, una admiración silenciosa. Comenzó a notar detalles, la forma en que tocaba el respaldo de las sillas al pasar, como si marcara un camino, la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando leía, la forma respetuosa en que se dirigía a los criados mayores. No era perfecto. A veces era impaciente, arrogante en la prisa, pero había en él algo que Clara no sabía nombrar, algo que la atraía. Los años siguientes fueron moldeando ese sentimiento. A los 15 años, Clara se dio cuenta, con un manso sobresalto, de que lo que sentía no era solo admiración, era algo más profundo. Lo notaba cuando su corazón reaccionaba solo con oír sus pasos en el corredor, cuando su estómago se encogía, si por casualidad él se acercaba demasiado pidiendo un libro o entregando un abrigo para ser guardado. En esa época, Adrian pasaba mucho tiempo en su cuarto de estudio, preparándose para la universidad en el extranjero. Las noches eran largas, y las velas ardían hasta tarde detrás de las cortinas cerradas. Clara, que a menudo recogía tazas de té frías dejadas en la puerta, se acostumbró a ver solo su silueta moviéndose, proyectada en la pared por el fuego de la chimenea. Aprendió entonces a ocultar lo que sentía. Aprendió a desviar la mirada siempre que él se acercaba, a mantener el rostro neutro, las manos firmes, aun cuando su proximidad hacía que su respiración fallara. Cuando se quedaba sola en la biblioteca, recolocando libros en los estantes, a veces tocaba los lomos que él había tocado poco antes, como si aquello fuera ridículo y sagrado al mismo tiempo. Y estaban las cartas. Adrian había comenzado a escribir con frecuencia. Ejercicios, informes, anotaciones, a veces cartas que serían enviadas a amigos o profesores. Cierta tarde, Clara entró en la biblioteca y lo encontró inclinado sobre la mesa, concentrado.
Tell no notó su presencia. Estaba absorto en sus propias palabras. Cuando se levantó para buscar un volumen en el estante, dejó una carta sobre el tablero con la tinta aún fresca. Clara se acercó a la mesa para retirar la bandeja de té. Sus ojos, curiosos, se posaron sobre las líneas cuidadosas, llenas de ideas sobre el futuro, sobre el mundo más allá de las colinas que rodeaban la propiedad. Ella no leyó todo, no se atrevería. Pero bastó aquel vistazo, aquellas pocas frases, para que algo se encendiera dentro de ella. Aquella noche, con el permiso silencioso de Lady Blackwell, el viejo bibliotecario le entregó a Clara un pequeño cuaderno de tapa sencilla. «Me dijeron que tienes buena caligrafía», murmuró él. «Usa este. Escribir le hace bien al espíritu». Y Clara comenzó a imitar lo que veía. Escribía pensamientos sueltos, copiaba extractos de los libros, intentaba entender un mundo que nunca visitaría. Muchas veces repetía el nombre de él en el papel, en letras tan pequeñas que parecían secretos. Adrian, Adrian, Adrian. El amor crecía así, en la penumbra, entre páginas y polvo, entre el crepitar de la chimenea y el silencio de las noches. Cuando cumplió 18 años, la noticia llegó como un trueno amortiguado en los corredores. Lord Adrian partirá a fin de mes, se oyó murmurar en la cocina. Va a estudiar en el extranjero. Volverá aún más preparado para asumir todo esto. Aquella noche, Clara ayudó a arreglar la sala donde se daría una pequeña recepción de despedida. Mientras ponía flores en un florero, oyó la risa de él, fuerte y joven, proveniente del salón. Ella no fue invitada a asistir. Se quedó afuera, en el corredor, observando por las rendijas de las puertas entreabiertas. Vio cuando se despidió de sus padres, de sus pocos amigos, de los criados más antiguos. Ella se quedó al fondo, mezclada con las sombras. Él no la buscó, no porque fuera cruel, simplemente no la veía. Cuando el carruaje se llevó a Adrian a la mañana siguiente, bajo un cielo pálido, Clara sintió como si una parte de ella hubiera sido arrancada y llevada por la carretera. Pero allí, entre maletas y despedidas, nadie notó el dolor de la hija del ama de llaves parada en los escalones de servicio, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Fue entonces que el silencio, que siempre la había acompañado, se volvió más pesado. Adrian se fue, y Clara se quedó, con la casa, con los corredores, con la biblioteca, y con un amor que de allí en adelante no tendría ni siquiera una silueta que seguir con los ojos. Solo quedaron las cartas que vendrían, y su corazón dispuesto a amar a alguien que quizás jamás sabría de su existencia. Los 7 años que siguieron a la partida de Adrian Blackwell fueron, para Clara Moreau, como hojas llevadas por el viento, silenciosos, constantes, a veces hermosos, a veces devastadores. La casa Blackwell permaneció igual, sus corredores largos, su biblioteca silenciosa, la rutina meticulosa que comenzaba antes de que saliera el sol. Pero Clara ya no era la niña de antes. Se convirtió en mujer, y se hizo mujer casi sin darse cuenta. En los primeros meses, tras la partida de Adrian, su ausencia resonaba en cada rincón de la propiedad. La biblioteca parecía más grande, demasiado vacía. Las tardes se hicieron más largas. Las lámparas parecían encenderse por más tiempo. Y Clara, en su soledad, buscaba refugio donde siempre lo había buscado, entre libros. Allí, sentada cerca de la ventana, con el viento frío entrando por las rendijas de la madera antigua, se ponía a bordar. Era un hábito que había aprendido de su propia madre, quien decía que las manos ocupadas calientan el corazón. Clara bordaba a la luz de las velas, pequeñas flores, extractos de poemas, iniciales escondidas en puntos casi invisibles. A veces, sin darse cuenta, bordaba el nombre de él y deshacía el trabajo antes de que alguien lo viera. Otras veces, solo bordaba la forma de sus propias inquietudes, espirales, trazos repetidos, como si intentara descifrarse a sí misma. Las cartas de Adrian llegaban con regularidad en los 2 primeros años, y eran un torbellino de mundos que ella jamás conocería. Venecia es más viva de lo que podría imaginar. La universidad me exige más de lo que esperaba. Conocí escritores que desafían mi manera de pensar. Crucé Francia a caballo. Fue agotador, pero liberador. Clara leía cada palabra con reverencia, como quien toca una reliquia. Nunca robaba las cartas para sí,
pero las leía mientras las pasaba en limpio o ayudaba a organizarlas para Lady Blackwell. Cada línea se grababa en su memoria como un secreto, una pequeña llama que ella protegía contra el viento. Y cuanto más él escribía sobre bailes, sobre jóvenes damas cultas, sobre paisajes impresionantes, más Clara comprendía la inmensidad que los separaba. Él pertenece a un mundo que nunca será el nuestro, había advertido su madre tantas veces, pero el corazón no entendía de fronteras. En los 4 años siguientes, la salud de Madame Elise comenzó a declinar, y fue en ese periodo que Clara dejó definitivamente de ser vista como niña, y pasó a ocupar el espacio silencioso que antes pertenecía a su madre. Atendía a las criadas, organizaba el salón, preparaba la ropa, anotaba pedidos, resolvía pequeños contratiempos antes de que alguien se diera cuenta de que existían. La enfermedad de su madre era como un invierno prolongado. Había días de fiebre, noches enteras escuchando su respiración difícil. Clara buscaba hierbas medicinales, preparaba compresas, leía historias antiguas para distraerla. En algunos momentos, su madre sonreía débilmente y le acariciaba el rostro. «Hija», murmuraba Elise, con la voz casi apagada, «tienes un corazón demasiado grande. Necesitas protegerlo». Clara, con lágrimas contenidas, respondía siempre de la misma forma. «Mamá, mi corazón está bien», pero no lo estaba. Con cada carta que llegaba de Europa, con cada relato de bailes, de duques y damas, de viajes interminables, Clara sentía un pequeño apretón en el pecho, un apretón dulce, pero doloroso, como si estuviera siempre al margen de algo más grande, como si amara un horizonte que nunca alcanzaría. En el 5.º año, las cartas se hicieron más espaciadas. En el 6.º, casi cesaron, y fue en el 7.º año, el más silencioso de todos, que el mundo de Clara se desmoronó. Madame Elise partió una mañana fría, con el cielo cubierto de nubes densas. Clara sostuvo la mano de su madre hasta el último suspiro, sintiendo cómo el calor desaparecía poco a poco, como la última brasa de una hoguera. No hubo gran velorio. La familia Blackwell le dio un entierro digno pero sencillo. Los criados respetaron el luto de Clara, dejándola trabajar en silencio, sin preguntas, sin curiosidad. Aquella noche, Clara regresó al cuarto que siempre había compartido con su madre. El espacio parecía más grande, como si el aire hubiera sido extraído de allí. Se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre su regazo, y se permitió llorar como nunca antes lo había hecho. Lloró por su madre, lloró por sí misma, y lloró, sin admitirlo, por el amor imposible que había guardado durante tantos años, un amor que ahora parecía aún más inalcanzable. Tras la muerte de Elise, Clara pasó a trabajar oficialmente en la casa como criada. Ya no había espacio para la niña protegida por el ama de llaves. Ahora era parte del equipo, invisible y necesaria, y con el paso de los meses se volvió aún más silenciosa. Era eficiente, dedicada, amable, pero había en sus ojos una melancolía que nadie se atrevía a comentar. Cierta vez el viejo bibliotecario la encontró muy temprano, arreglando volúmenes que ni siquiera se habían usado. «Mi niña», dijo él, ajustándose las gafas, «cargas mucho peso. Debes descansar tu espíritu de vez en cuando». Clara sonrió de manera casi imperceptible. «Descanso cuando leo», respondió ella, y era verdad. Los libros eran su única fuga. Leía en silencio, sentada en el suelo frío de la biblioteca, con un chal sobre los hombros. Leía romances prohibidos, historias de amores imposibles, tragedias contadas en versos, finales felices que parecían tan distantes como las estrellas. Y leía las cartas antiguas de Adrian, no las robadas, sino las que habían sido guardadas por la familia en cajas etiquetadas. Las reorganizaba de vez en cuando, por pura necesidad de verlas ordenadas, cuidadas. Nunca confesó a nadie lo que sentía al tocar su caligrafía. Era amor, amor quieto que solo existía dentro de ella. El anuncio llegó una mañana soleada, cuando Clara recogía sábanas del tendedero. «¡Clara!», llamó la cocinera desde la puerta. «Él está volviendo». Ella se giró despacio, sosteniendo la tela aún húmeda entre sus manos. «¿Quién?». Pero ella lo sabía mucho antes de escuchar la respuesta. «Lord Adrian, el carruaje llega dentro de unos días». La cocinera sonrió, animada. «Toda la casa está en alboroto». Clara sintió que el mundo giraba por un breve instante. La brisa tibia rozó su cabello.
El olor a lavanda de las sábanas se mezcló con el olor del jardín florecido, y, por primera vez en años, su corazón latió demasiado rápido. Hadrian estaba volviendo. El hombre que ella amó en silencio, el hombre que jamás la había visto. Y aunque Clara sabía que nada cambiaría, que ella seguiría invisible, que él continuaría brillando en un mundo del que ella no formaba parte, una parte de ella, frágil y obstinada, encendió una pequeña esperanza. No una esperanza de ser amada, sino la esperanza de, al menos, ser reconocida, de que esta vez, al cruzarse en los corredores de la casa Blackwell, él no la mirara a través como si estuviera hecha de aire, pero Clara aún no lo sabía, no podía imaginarlo, que el regreso de él no traería solo recuerdos y viejos dolores, traería cambios, revelaciones, traería el inicio de una historia que hasta entonces solo había existido dentro de sus sueños, porque, al volver por primera vez, Adrian Blackwell vería a Clara Morrow, aunque no reconociera su nombre, aunque no entendiera de inmediato el impacto, aunque tardara en admitirlo, sería imposible no verla. El amor silencioso que ella guardó por 7 años comenzaría, pronto, a ser visto. La casa Blackwell parecía estar respirando más rápido. Desde el anuncio del regreso de Adrian, un movimiento constante se había apoderado de cada rincón de la mansión. Pasos apresurados en el corredor, voces susurradas, puertas abriéndose y cerrándose, ropa colgándose para airear, muebles puliéndose hasta brillar como espejos. Había un aire de expectativa, casi de fiesta, aunque nadie lo dijera en voz alta. Era el heredero regresando, el hijo pródigo, el hombre cuyo nombre cargaba el peso y el orgullo de generaciones. Y Clara Morrow, ahora de 25 años, observaba todo con una mezcla de ansiedad y dolor. Su corazón se sentía atrapado en una caja apretada, latiendo demasiado rápido cada vez que oía a alguien comentar: «Debe estar diferente». 7 años pueden transformar a un hombre. Viajaron rumores de que se convirtió en un caballero admirado en Europa. Clara mantenía la expresión neutra, como había aprendido desde niña, pero por dentro, cada palabra la hería y la fascinaba al mismo tiempo. En la mañana del regreso, el clima era cinematográfico. El aire olía a madera pulida, recién encerada. Las alfombras del corredor habían sido limpiadas y realineadas. El salón principal brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas altas, atravesando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Vestidos se planchaban deprisa en el piso de arriba. Los sonidos de los cepillos golpeando las telas resonaban suavemente. Clara había pasado horas ayudando a preparar todo, alineando costuras, organizando cojines, asegurándose de que cada puerta estuviera impecablemente limpia, y, a pesar de todo el esfuerzo, se sentía como si estuviera flotando, como si aquella mañana fuera irreal. Cuando el reloj de la entrada marcó las 4 de la tarde, las criadas más jóvenes corrieron a la ventana. «¡El carruaje! ¡Está llegando!». Clara, que doblaba servilletas en la mesa lateral, se congeló. La punta de la tela se le escapó de los dedos. El sonido de los cascos de los caballos contra el suelo de grava hizo vibrar su pecho. Él estaba llegando. El carruaje negro con detalles plateados se detuvo frente a la entrada principal. Las puertas de madera se abrieron y algunos empleados se posicionaron para recibir al heredero. Clara se quedó al fondo del corredor, medio escondida por la sombra de una columna. La puerta del carruaje se abrió. Primero descendió el conductor, retirando maletas. Luego una bota masculina apareciendo en el escalón. Y entonces, finalmente, Adrian Blackwell. El tiempo parecía haber moldeado lo que ya era hermoso. Estaba más alto, más fuerte, con rasgos más marcados. El cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el viaje. Sus ojos, antes tan jóvenes, ahora cargaban profundidad, como si hubieran visto demasiadas cosas. Llevaba un abrigo largo, formal, y se quitaba los guantes con movimientos lentos, elegantes. Sus padres corrieron a abrazarlo, los criados sonrieron, el mayordomo casi se emocionó. El salón entero parecía iluminado solo por su presencia. Clara casi no respiró. Por un instante se permitió admirar. Luego recordó su lugar y retrocedió un paso más hacia las sombras. Horas más tarde, cuando la familia se reunió en el salón para la cena de bienvenida, Clara fue llamada para ayudar a servir. Su corazón latía tan rápido que parecía querer saltar por su garganta. Pero ella hizo lo que siempre había hecho.
Levantó la barbilla discretamente, mantuvo las manos firmes, el rostro sereno. Cuando entró en el salón, Adrian estaba de pie cerca de la chimenea, conversando con algunos invitados que habían llegado temprano para saludarlo. Él sonreía, una sonrisa hermosa, vibrante, que Clara no veía hacía años. La luz del fuego iluminaba su rostro, creando sombras que hacían sus rasgos aún más impactantes. Clara caminó despacio, sosteniendo la bandeja con copas, y entonces sucedió. Él se giró, y sus ojos se encontraron con los de ella. No hubo reconocimiento, no hubo sorpresa, solo extrañeza, como alguien que ve a una desconocida dentro de casa. Adrian levantó ligeramente la barbilla, en un saludo educado, de esos que se dan a cualquier criada que se cruza en el camino, y desvió la mirada, continuando la conversación. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía, un pedazo pequeño, pero profundo, un pedazo silencioso, pero decisivo. Ella inclinó la cabeza respetuosamente, sirvió las copas y salió sin hacer ruido. En los días siguientes, Clara hizo todo lo posible por evitar estar cerca de él. No huía, eso sería imposible, pero se mantenía invisible, como siempre. Caminaba por los corredores cuando sabía que él no estaba allí, recogía libros cuando él ya se había ido, visitaba el jardín solo al amanecer, pero el destino, como siempre, jugaba con ella. Cierta tarde, al bajar la escalera principal con una pila de toallas dobladas, Clara oyó voces en el piso inferior. Era la voz de Adrian y otra voz femenina, ligera, elegante, Lady Evelyn Hartwell. Clara no necesitaba verlos para saber quién era. Evelyn era la más comentada de la temporada, joven, sofisticada, recién llegada de la capital, y todo en ella parecía hecho para llamar la atención. La sonrisa ensayada, la postura impecable, el perfume floral que llenaba el aire incluso antes de que ella entrara en la sala. Clara siguió bajando, pero cuando giró a mitad de la escalera no pudo evitar mirar. Allí estaban los dos, Adrian, inclinado ligeramente para escuchar a Evelyn. Evelyn, tocando su brazo como si hubieran vivido 1000 historias juntos. Los dos riendo de algo que parecía secreto. El corazón de Clara se encogió, y ella se desvió rápidamente, casi dejando caer las toallas. Pero, antes de desaparecer por completo, Adrian levantó la mirada. Por un instante, solo uno, sus ojos se detuvieron en ella. No era reconocimiento, era curiosidad, como si algo en aquella mujer con ropa sencilla lo hubiera atraído por un segundo. Pero Evelyn lo llamó de nuevo y el momento se perdió. Por la noche, acostada en el pequeño cuarto donde su madre había muerto, Clara sintió que las lágrimas silenciosas rodaban. No lloraba por Adrian, lloraba por sí misma, por 7 años de amor silencioso, por 7 años de esperanza guardada como una pequeña llama, por 7 años imaginando que al menos él la vería como alguien, pero ella era solo la hija del ama de llaves, la criada discreta, la sombra que cruzaba corredores sin dejar marca. Aún así, algo dentro de ella, frágil, obstinado, insistía en que ese no sería el final de todo, que el destino solo estaba preparando el terreno, porque, en los días que vendrían, algo cambiaría, algo rompería el silencio, algo haría que Adrian Blackwell mirara a Clara Moreau y viera a Clara Moreau por primera vez. Lo que ella nunca supo era que, para que el destino actuara, era necesario que el corazón de alguien se rompiera primero, y el de ella ya estaba comenzando a agrietarse. Los días siguientes fueron de movimiento constante en la casa Blackwell, reuniones sociales, visitas de parientes lejanos, pequeñas recepciones improvisadas para presentar a Adrian a la élite local. Todo parecía girar alrededor del heredero recién llegado, como si él fuera el sol y la casa, los planetas obedientes. Clara observaba todo de lejos, siempre en silencio, siempre cumpliendo su trabajo con la misma dedicación que su madre le había enseñado. Pero ahora había algo diferente en ella, una tensión pequeña, afilada, como si su alma estuviera siempre al borde de un suspiro. Aquella mañana la rutina había comenzado como cualquier otra. Clara había sido encargada de organizar la biblioteca, su tarea favorita, aunque fingía indiferencia cuando recibía la orden. El viejo bibliotecario estaba resfriado, y ella se había quedado a cargo de abrir las ventanas, quitar el polvo, reorganizar algunos volúmenes recién llegados de Londres. El sol entraba por las ventanas altas, bañando los estantes en un suave brillo.
El olor a madera antigua se mezclaba con el perfume tímido de jazmín que venía del jardín. Clara estaba de pie en una pequeña escalera, alcanzando la parte superior del estante, cuando oyó que una puerta se cerraba en el corredor. Pasos. Pasos masculinos. Pasos conocidos. Su corazón dio un salto, pero ella continuó trabajando como si no hubiera oído nada. La puerta de la biblioteca se abrió. «Con permiso», dijo una voz profunda. El aire pareció desaparecer por un segundo. Clara giró el rostro, aún sobre la escalera, y vio a Adrian Blackwell parado en la entrada. Llevaba camisa blanca con chaleco oscuro, mangas remangadas hasta los antebrazos, lo que dejaba ver los músculos que la vida adulta le había dado. Estaba sosteniendo un libro de tapa negra. «No quiero interrumpir», dijo él con educación. Clara tragó saliva. «No está interrumpiendo, milord». Él entró. Sus pasos eran firmes, pero tranquilos. Ella podía oír el leve crujido de las botas en el suelo de madera. Adrian caminó lentamente por la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros, como si buscara algo perdido hace mucho. Cuando estaba a punto de salir, un sonido abrupto resonó, un crujido, un deslizamiento rápido, y luego, el impacto. La escalera donde estaba Clara se deslizó en un defecto del piso encerado, su cuerpo se tambaleó, y por un instante todo pareció ocurrir en cámara lenta. El aire se le escapó de los pulmones, los libros cayeron a su alrededor como hojas de otoño, y el suelo parecía venir a su encuentro. Pero antes de que cayera, unas manos firmes la sujetaron por la cintura. Adrian. Él la jaló contra su pecho, impidiendo la caída. Ambos se quedaron inmóviles por unos segundos, respirando rápido, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Está bien?». La voz de él era baja, urgente. Clara no pudo responder de inmediato. Sentía el olor de él, notas de madera, tinta y un perfume muy suave, casi imperceptible. Nunca había estado tan cerca de él en su vida. «Yo estoy bien», murmuró. Él la soltó despacio, con cuidado, como si temiera lastimarla. «Eso fue peligroso», dijo él, aún con cierta tensión en la voz. «Esa escalera no es segura». Clara bajó los ojos. «Perdón, milord, debí haber sido más cuidadosa». «No, Clara», dijo él, y ese fue el momento exacto en que algo cambió. Él había dicho su nombre, y había reconocido el nombre con naturalidad, como si finalmente hubiera conectado la figura de la mujer ante él con los recuerdos distantes de la niña silenciosa que cruzaba los corredores años atrás. «No es culpa suya», completó él. «La casa necesita reparaciones y yo debí haber resuelto esto antes». «¿Está herida?». Ella negó con la cabeza. «Solo un susto, milord». Adrian respiró hondo, como si estuviera tratando de organizar sus propios pensamientos. «Clara», repitió él despacio, probando el nombre. «Oí lo de su madre y lamento mucho su pérdida». Ella se quedó sin palabras, pero logró asentir. «Y me gustaría agradecerle por todo lo que ha hecho por la casa. Usted ha sido esencial». Ella se sonrojó. «Solo cumplo con mi deber». «Hace mucho más que eso», insistió él con una sinceridad inesperada. Había en sus ojos un brillo nuevo, algo como curiosidad, como si la estuviera viendo por primera vez. En los días siguientes, Adrian apareció en la biblioteca más veces de lo habitual. Al principio, Clara pensó que era coincidencia, pero demasiadas coincidencias comienzan a parecer destino. A veces él leía cerca de la ventana mientras ella organizaba los estantes. Otras veces hacía preguntas sobre libros que ella ya había leído. Y hubo una tarde particularmente silenciosa en que él dijo: «Nunca conocí a alguien con su conocimiento sobre literatura. ¿Dónde aprendió?». Clara dudó. «Mi madre y el antiguo bibliotecario», respondió. «Y aprendí sola, cuando podía». Adrian sonrió, admirado. «Es impresionante. La mayoría de las jóvenes de sociedad no leen ni la mitad de lo que usted ha leído». Ella bajó la cabeza, tímida. «No hago parte de la sociedad, milord». «Tal vez debería», murmuró él, casi para sí mismo. Esas pequeñas conversaciones eran como gotas de agua cayendo sobre una pared muy antigua. Poco a poco, comenzaron a aparecer grietas. Grietas en el silencio, en la distancia, en la forma en que él la había ignorado durante años. Una mañana, al verla en el jardín recogiendo flores marchitas, Adrian se acercó. «No sabía que cuidaba el jardín también. Solo ayudo cuando hay mucho trabajo», respondió ella, sosteniendo la canasta. Él tomó una flor caída, observándola.
Usted habla tan poco, pero cuando habla parece elegir cada palabra con cuidado. Clara se quedó sin respuesta. Él agregó, eso es raro y admirable. Ella sintió que su rostro se calentaba. Quiso irse, huir de aquella mirada que parecía verla por dentro. Pero él dio un paso adelante. Clara, dijo con voz baja, ¿cómo es que nunca la había notado? Su corazón se detuvo. Ella no sabía qué responder. No lo habría sabido ni si hubiera tenido tiempo, ni si hubiera tenido valor. Por fin respiró hondo y dijo, «Porque siempre supe mi lugar, milord». Él frunció el ceño, como si esa respuesta le molestara profundamente. Aquella tarde, cuando Adrian regresó a la casa, había una extraña confusión en su mirada. Confusión que Lady Evelyn percibió de inmediato y no le gustó. Al verlo salir por la puerta, Evelyn caminó hasta el jardín, ofreciéndole una sonrisa ensayada. «Milord, el té será servido. ¿No desea acompañarme?» Él asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en la imagen de Clara, en sus manos delicadas sosteniendo flores, en su mirada vulnerable, en su voz suave diciendo que sabía su lugar. Y fue allí, en el jardín dorado por el sol de la tarde, donde la primera fisura en el silencio se abrió de verdad, porque Adrian Blackwell, por primera vez en su vida, comenzó a ver a Clara Morrow, no como la hija del ama de llaves, no como una criada, sino como mujer. Y ese pequeño cambio, discreto, casi imperceptible, sería el detonante de todo lo que vendría después, el inicio del fin del amor silencioso, y el comienzo de un amor que aún aprendería a respirar. La aproximación gradual entre Adrian y Clara fue lo suficientemente sutil para pasar desapercibida por la mayoría de la casa, pero no por Lady Evelyn Hartwell. Evelyn estaba atenta, ambiciosa y profundamente acostumbrada a tener lo que quería. Desde su llegada a la región tenía un plan simple: conquistar al heredero más codiciado del interior de Inglaterra. La casa Blackwell representaba prestigio, fortuna, seguridad, y Adrian, con su educación refinada, postura digna y buena apariencia, era el tipo de hombre que no solo complementaba su estatus, sino que lo realzaba. Por eso, cualquier mujer que se atreviera a acercarse a él era observada. Y cuando Evelyn notó esa mirada distraída de Adrian, ese breve silencio de él mientras caminaba en el jardín, supo que algo andaba mal. Algo, o mejor dicho, alguien, estaba llamando su atención. La tensión comenzó de modo casi imperceptible. Una mirada de Evelyn hacia Clara, una ceja levantada, un suspiro demasiado largo cuando Adrian se distraía de una conversación para recoger un libro dejado por Clara. Pequeños comentarios, soplados como hojas al viento. ¿Te has dado cuenta de cuánto deambula por aquí últimamente? Hay criadas que olvidan su posición. ¿En qué se está convirtiendo la casa Blackwell? Nada explícito, nada directo. La crueldad de Evelyn era refinada, como un bordado hecho a mano. Cierta tarde, Clara cruzaba el vestíbulo principal llevando una bandeja con tazas, cuando escuchó voces detrás de la puerta entreabierta del salón. Evelyn y Lady Blackwell. «No quiero parecer indiscreta», decía Evelyn en un tono demasiado dulce, «pero noté que la hija de la antigua ama de llaves está muy cerca de Adrian. Pensé que querría saberlo». El corazón de Clara se congeló. Silencio. Luego, la voz firme de la matriarca. «Clara Morrow siempre ha servido bien a esta casa. No creo que haya motivo de preocupación». Evelyn rió suavemente. «Oh, querida Lady Blackwell, las jóvenes como ella se impresionan fácilmente. Adrian es amable, generoso, quizás demasiado. El riesgo no está en él, sino en lo que una muchacha puede imaginar». Clara sintió que la sangre se le iba del rostro. Sabía que no debía escuchar, sabía que necesitaba alejarse, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Evelyn continuó. «Lo digo solo porque me preocupa la reputación de los Blackwell. Imagine si comienzan a surgir rumores. Las criadas ambiciosas pueden ser un problema terrible». Lady Blackwell suspiró. «Hablaré con ella, Evelyn. Gracias por la advertencia». Clara casi deja caer la bandeja. No lloró, no hizo ruido, pero su corazón se dobló dentro de su pecho. Ella retrocedió lentamente y salió, respirando con dificultad, tratando de tragar la sensación de vergüenza que le quemaba la garganta. Las siguientes semanas fueron difíciles. Clara evitaba a Adrian siempre que podía, y evitaba aún más permitir que sus sentimientos se transparentaran. Pero el problema era que, cuanto más se alejaba, más parecía notarla él. Él aparecía en la biblioteca cuando ella estaba allí.
Pasaba por el jardín las mañanas en que ella recogía hierbas. Parecía buscarla con la mirada en cada corredor, y siempre que la encontraba, decía algo que hacía que el corazón de ella oscilara. «Clara, ¿estás bien? No te vi ayer. ¿Hay algo que desees decirme?» Ella respondía siempre con la misma delicadeza disciplinada. «Milord, todo está en orden. No se preocupe por mí, por favor. Tengo mucho trabajo». Pero la mirada de él siempre revelaba que no creía del todo. Entonces llegó la noche que lo cambiaría todo. El cielo estaba pintado de púrpura. El jardín exhalaba olor a lluvia a punto de caer. Clara había terminado sus tareas y caminó hasta el pequeño rincón cerca del invernadero, donde nadie solía ir, solo para respirar un poco de aire fresco. Sin embargo, al sentarse en el banco de piedra, las emociones vinieron como una ola. El cansancio, el miedo, la humillación, la añoranza que nunca había tenido valor de admitir y, sobre todo, la certeza dolorosa de que sus sentimientos eran peligrosos. Llevó la mano a la boca para ahogar el llanto. Las lágrimas caían silenciosas. Fue entonces que oyó pasos. Se giró, aterrorizada. Adrian estaba allí. Su expresión inicialmente pareció de sorpresa, pero rápidamente se convirtió en profunda preocupación. Dio 2 pasos rápidos hacia ella. «Clara, ¿estás llorando?» Ella giró el rostro inmediatamente. «Le pido perdón, milord. No debería estar aquí. No debería y... Clara». La voz de él fue firme. «Mírame». Ella dudó. Luego, despacio, levantó la mirada. Y Adrian se quedó inmóvil. Fue como si todo dentro de él hubiera sido alcanzado por un rayo silencioso. Allí, ante él, no estaba la criada obediente, ni la hija del ama de llaves, ni la figura que él veía de lejos. Estaba Clara, una mujer, frágil y fuerte, con los ojos brillando como nunca. «Dime qué pasó», pidió él, acercándose más. Clara retrocedió un paso. «Nada pasó. Estás mintiendo. No es asunto suyo», susurró ella, en un tono que jamás se atrevería a usar. «Milord, por favor, no se preocupe por alguien como yo». Eso lo golpeó como una cuchilla. «No digas eso». Su voz salió más cargada de lo que pretendía. «No hables así de ti misma». Ella cerró los ojos. «Es la verdad. Mi lugar no es a su lado, ni cerca de usted. Lo sé, todos lo saben». Había tanto sufrimiento en esa frase que Adrian sintió una oleada caliente de indignación subir por su pecho. Él dio un paso firme adelante, tan cerca que Clara sintió su calor. «Clara», dijo en un susurro, «deja de alejarme». Ella abrió los ojos, sorprendida. Él continuó en un tono bajo, vulnerable, honesto. «En los últimos días te noto en todo, en la biblioteca, en el jardín, en toda la casa, y cuando no te veo, me pregunto dónde estás». El corazón de Clara se encogió. Ella no podía oír aquello. No debía. «Milord», comenzó ella, pero la voz le falló. «Dime la verdad», pidió él. «¿Estás sufriendo por mi causa?» La pregunta la desgarró por dentro, pero ella se mantuvo firme. «Mi dolor no tiene importancia», dijo con un control admirable. «Y no debería ser preocupación de nadie, mucho menos suya». Y entonces, desviando la mirada, murmuró: «Por favor, déjeme ir». Adrian se quedó quieto, inmóvil, como si toda la comprensión del mundo se hubiera derrumbado sobre él al mismo tiempo. Ella hizo una reverencia rápida y se alejó, dejándolo en el jardín, absorbiendo la sensación incómoda de estar perdiendo algo que nunca supo que tenía, algo que no quería perder. Aquella noche, Adrian apenas durmió. Evelyn lo notó, la casa lo notó. Y Clara también, porque durante todo el día él comenzó a observarla con una intensidad nueva, una intensidad que alguien como Evelyn no admitiría fácilmente. Y era solo el comienzo, porque la próxima fisura en el silencio sería, en realidad, una ruptura. La verdad estaba a punto de emerger, y nada, ni siquiera Adrian Blackwell, podría impedirlo. La tensión crecía en la casa Blackwell como una tormenta atrapada en el aire, demasiado silenciosa para ser ignorada, demasiado fuerte para ser contenida por mucho tiempo. Adrian estaba inquieto, Clara estaba frágil, Evelyn estaba alerta, y Lady Blackwell estaba cada vez más incómoda. El equilibrio perfecto de esa casa, construido en torno a reglas estrictas, jerarquías invisibles y apariencias impecables, comenzaba a deshacerse por los bordes.
Y el motivo, aunque nadie lo admitía en voz alta, tenía nombre: Clara Morrow. A la mañana siguiente del encuentro en el jardín, Adrian parecía otro hombre. Descansado, no. Determinado, sí. Profundamente decidido, absolutamente. Se despertó antes del amanecer, se vistió rápido, bajó las escaleras con pasos firmes y fue directamente a la oficina de su madre, una habitación donde rara vez entraba sin ser invitado, especialmente desde su regreso. Lady Blackwell estaba arreglando papeles cuando su hijo abrió la puerta sin tocar. «¿Adrian?» Ella levantó los ojos, sorprendida. «¿Qué sucede?» Él respiró hondo. «Quiero hablar de Clara». La mirada de su madre cambió. Un relámpago de alerta, casi de irritación contenida. «¿De la criada?», preguntó ella, como si el nombre pesara demasiado para ser dicho. «De Clara», repitió él con firmeza. Ella posó la pluma sobre el tintero. «Adrian, hijo mío, espero que sepas elegir tus palabras. No quiero malentendidos». Él se acercó a la mesa. «No hay malentendido alguno. Quiero saber por qué nunca me contaron ciertas cosas sobre ella, sobre su madre, sobre el papel de ellas en esta casa». Su madre frunció ligeramente el ceño. Su madre era una excelente ama de llaves, y solo eso. «No». Él se cruzó de brazos. «No es verdad. Siempre admiré a Madame Elise. Ella cuidaba esta casa como si fuera suya. Y ahora descubro que Clara tuvo educación discreta, recibió instrucción de la anterior Lady Blackwell, y que era querida». Su madre desvió la mirada, señal clara de que había más. «Adrian, no te corresponde revolver esto. El pasado es el pasado. No cuando alguien está siendo borrado por culpa de él», replicó él. «Por favor, madre, quiero saber la verdad». Ella suspiró. «Siempre ha sido obstinado». «Aprendí de usted», respondió él, con una breve sonrisa. Lady Blackwell dudó por largos segundos, y luego habló como quien abre una herida antigua. La antigua Lady Blackwell tenía un gran afecto por Elise y su hija, un afecto que, en la época, causó incomodidad entre algunos miembros de la familia. Había quien creía que Elise era demasiado favorecida. «¿Y por qué importaba eso?», preguntó él. Su madre levantó la barbilla, a la defensiva. «En esta casa, Adrian, todo importa. La percepción, lo que dicen los demás, la reputación, todo eso es lo que mantiene nuestro nombre intacto». «Entonces borraron a Clara», concluyó él con amargura en la voz. «No la borramos, solo le recordamos el lugar que debía ocupar, el lugar que debieron permitirle dejar si ella quería», respondió él. Lady Blackwell entrecerró los ojos. «¿Te estás permitiendo involucrarte demasiado con ella?». Él no retrocedió. «Me estoy permitiendo percibir lo que nunca percibí. Y no veo motivo para sentir vergüenza de ello». La expresión de su madre se volvió rígida. «Adrian, eres un Blackwell, y ella es la hija de una criada. Un escándalo así destruiría todo lo que hemos construido». El silencio cayó pesado, hasta el momento en que él dijo, firme: «Prefiero ser un Blackwell digno que un cobarde guiado por convenciones vacías». Su madre perdió el color por un instante. Mientras tanto, Clara trabajaba en el piso de arriba, como siempre. Arreglaba el cuarto de invitados, doblando sábanas con gestos precisos, intentando mantener su corazón lejos de lo que había sucedido la noche anterior. Fingir calma era casi imposible. Las palabras de Adrian resonaban dentro de ella. «Deja de alejarme. Cuando no te veo, me pregunto dónde estás». Y al mismo tiempo, la voz de Eveline resonaba aún más profundo. «Las criadas ambiciosas pueden destruir reputaciones». Clara se apoyó en la cama, respiró hondo y cerró los ojos. No podía seguir así. El mundo de él no era el suyo. El amor que sentía, ese amor guardado por 7 años, ahora era peligroso. Peligroso para ella y peligroso para él. Necesitaba tomar una decisión. La decisión llegó horas después. Clara estaba en la biblioteca arreglando algunos libros cuando se encontró con el viejo bibliotecario, quien le dedicó una mirada triste. «Mi niña, oí rumores de que Lady Blackwell conversó sobre usted. Tenga cuidado». Clara sonrió con amabilidad. «Siempre lo tengo. Gracias». Pero esa advertencia selló su destino. Caminó hasta su pequeño escritorio al fondo de la habitación, se sentó y abrió un trozo de papel sencillo. La vela ardía despacio, la pluma temblaba entre sus dedos, y ella escribió: «Milord Adrian, le pido perdón por escribirle de esta forma, pero no encontré otro modo de decir lo que necesito.
Dejo la casa Blackwell mañana al amanecer. No por falta de gratitud, pues aquí está todo lo que fui y todo lo que aprendí, sino porque mi corazón no está seguro en esta casa. Hay dolores que no puedo explicar, y hay cosas que no debo desear. Le pido que no intente detenerme. Es lo que necesito hacer. Le deseo felicidad, prosperidad y paz. Con respeto, Clara Morrow. Ella no mencionó amor, no mencionó sentimientos, no mencionó las lágrimas que aún se secaban en su rostro. Dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo y salió de la biblioteca con pasos silenciosos. Pero alguien la vio. Eveline estaba en el corredor como una sombra elegante, con una sonrisa fría en los labios. ¿Trabajando hasta tarde, Clara?, preguntó con falsa delicadeza. Clara inclinó la cabeza respetuosa. Sí, milady. Espero que sepa cuál es su lugar. Evelyn dio un paso adelante, bajando el tono de voz. Y espero que lo mantenga. Clara sintió que el pecho se le encogía, pero no respondió. Simplemente siguió su camino. Evelyn la observó con un triunfo silencioso. Aquella noche, Clara arregló su pequeña maleta, poca ropa, un pañuelo de su madre y el cuaderno donde guardaba sus poemas. Se sentó en la cama y se permitió llorar por primera vez desde que había tomado la decisión. Las lágrimas eran silenciosas, densas, llenas de todo lo que nunca había tenido valor de decir. Ella amaba a Adrian. Lo amaba hacía 7 años, pero amar no era suficiente, no cuando su amor podía arruinarlo. Tenía que irse. Poco antes del amanecer, caminó por el corredor vacío cargando su maleta y la carta en las manos. El silencio de la casa parecía más grande que nunca. Cuando llegó al vestíbulo, oyó que una puerta se abría detrás de ella. Se giró, y su corazón se desplomó. Adrian estaba allí, cabello despeinado, expresión confusa, y un sufrimiento tan nítido en su rostro que ella nunca había imaginado ver en ese hombre. «¿Clara?», preguntó él, con voz ronca. «¿Qué estás haciendo?». Ella apretó la carta en sus manos. «Me voy, milord». Él dio un paso adelante, incrédulo y herido. «No, no puedes. Dime el motivo». Clara respiró hondo, sintiendo que las lágrimas le quemaban. «Porque mi corazón no está seguro en esta casa». Adrian palideció. «Clara, no te vayas. Yo...». Tragó saliva. «Yo te necesito». Los ojos de ella se llenaron. «No diga eso. Si no es verdad». «Es verdad», murmuró él, como un hombre confesando algo que luchó demasiado por ocultar. «Yo solo... aún no entiendo todo lo que siento, pero sé que no quiero que te vayas». Clara cerró los ojos. «Por favor, no me pida que me quede». Él levantó la mano, casi tocando su rostro, pero se detuvo en el camino. Ella le entregó la carta y se giró. Caminó hasta la puerta. No miró hacia atrás. Y cuando el carruaje comenzó a alejarse, Clara oyó, incluso a la distancia, la respiración quebrada de Adrian Blackwell como un triste recordatorio. Solo en ese instante él percibió, con fuerza abrumadora, lo que acababa de perder y lo que realmente sentía. La madrugada parecía suspendida en el tiempo cuando el carruaje que llevaba a Clara Morrow dejó la casa Blackwell. El cielo aún era un azul profundo, salpicado por las últimas estrellas, y la niebla baja cubría el suelo como una sábana silenciosa. Clara miraba hacia afuera, pero no veía nada. Las lágrimas se habían secado en sus ojos, dejando solo la extraña sensación de vacío, como si hubiera dejado partes de sí misma atrás, partes que jamás podría recuperar. En su regazo sostenía su maleta con fuerza, y dentro de ella el cuaderno donde guardaba sus poemas, sus recuerdos, sus dolores silenciosos. Partía de la casa donde había crecido, de la casa donde había aprendido a leer, a soñar, a amar, de la casa donde había guardado por 7 años un amor secreto que ahora dolía demasiado para seguir cargando. Mientras tanto, en la casa Blackwell se instalaba el caos emocional. Adrian no había dormido, no podía. Había pasado la noche caminando de un lado a otro, torturado por pensamientos que se formaban demasiado tarde. Cuando oyó las ruedas del carruaje cortando la grava, su corazón se apretó como si estuviera siendo arrancado de su pecho. No había sido capaz de moverse. Por un instante había estado completamente paralizado por el dolor repentino, desesperado, imposible de nombrar, hasta que su cuerpo reaccionó. Corrió, descalzo, aún con la ropa de la noche anterior,
Bajó las escaleras a zancadas. El salón estaba vacío excepto por el eco de sus propios pasos. Corrió hasta la puerta, la abrió con fuerza y salió a la fría oscuridad. Pero el carruaje ya bajaba la colina. ¡Clara!, gritó él con voz ronca. Solo el viento respondió. ¡Clara! El eco devolvió su nombre y nada más. Corrió unos metros, pero era inútil. El carruaje ganaba velocidad, desapareciendo en la niebla. El aire frío le quemaba los pulmones. Los pies le dolían. Su corazón parecía sangrar. El dolor que sentía no era solo culpa, era pérdida. Y por primera vez, miedo. Miedo de nunca más verla. Miedo de nunca explicar lo que aún no entendía. Miedo de haberse dado cuenta demasiado tarde de que ella era demasiado importante para dejarla ir. «Adrian», la voz de su madre resonó detrás de él, proveniente de la entrada de la casa. «¿Qué estás haciendo? Vuelve de inmediato». Él no respondió. «¿Dónde está Clara?», preguntó Lady Blackwell nerviosa. Adrian se giró lentamente. Sus ojos oscuros estaban rojos, y su rostro, siempre compuesto, mostraba una vulnerabilidad que su madre nunca había visto. «Se fue», respondió él casi sin voz. El horror cruzó el rostro de la matriarca. «¿Cómo que se fue? ¿Sin avisar? ¿Sin permiso? Esto es inadmisible. Ella es parte del servicio de esta casa. Esto es...». «Se fue por nuestra causa», la interrumpió Adrian. Su madre retrocedió un paso. Él continuó. «Por culpa de las convenciones que usted defiende, por culpa del juicio de Evelyn, por culpa de la forma en que tratamos a alguien que fue leal a esta casa durante toda su vida». «Adrian, no me hables así», dijo Lady Blackwell, ofendida. «Esa muchacha no pertenece a nuestro mundo». «Quizás el problema sea nuestro mundo», replicó él firme. Su madre abrió la boca pero no encontró respuesta, porque vio que por primera vez Adrian hablaba de Clara no como criada, sino como mujer. Él pasó los días siguientes en un estado de profunda inquietud. No comía, apenas dormía, caminaba por la casa como alguien que perdió el rumbo. Leía la breve carta que ella le dejó y en ciertos momentos su mirada se posaba en detalles que antes consideraba triviales. La silla donde ella se sentaba en la biblioteca, la ventana donde la vio arreglando flores, el rincón del jardín donde la encontró llorando, la escalera donde la sujetó por la cintura. Todo le recordaba a Clara, todo le dolía, y todo le hacía darse cuenta, con creciente claridad, de cuán ciego había estado durante toda su vida. La había visto innumerables veces, pero nunca realmente mirado, y ahora no podía pensar en nada más. Al otro lado de la región, Clara llegaba al pequeño pueblo que estaba a una noche de viaje de la casa Blackwell. El cochero la dejó cerca de la sencilla posada donde ella había decidido quedarse. El olor a leña quemada y pan fresco llenaba el aire. Niños corrían por la calle. Era un pueblo modesto, pacífico, nada parecido a la grandiosa casa donde había crecido. Clara sentía el cuerpo cansado, pero el alma rota. «¿Está buscando trabajo?», preguntó la dueña de la posada, una señora de cabellos canosos y mirada amable. «Hay un puesto en la pequeña escuela del pueblo. Los niños necesitan ayuda con la lectura». Clara dudó. «Yo puedo intentarlo». La mujer sonrió. «Vuelva mañana temprano. Les encantará». Clara agradeció con una sonrisa tímida, y aquella noche se acostó en la cama dura de la posada, escuchando el viento afuera. Por primera vez desde que se fue, sintió un hilo de esperanza. Tal vez podría empezar de nuevo, un comienzo simple, honesto, silencioso. Pero aún mientras intentaba dormir, un único recuerdo la perseguía. La mirada de Adrian rogándole que se quedara. Ella giró el rostro en la almohada, intentando ignorar el apretón en su pecho. «Es mejor así», se susurró a sí misma. Pero el dolor en su corazón decía lo contrario. En la casa Blackwell, Adrian tomaba su decisión. Estaba en la oficina de su padre, sosteniendo sus guantes entre las manos, respirando hondo como un hombre a punto de saltar a lo desconocido. Su padre lo observaba con atención. «Entonces, ¿vas a ir tras ella?» «Sí», respondió Adrian. «La lastimé. La dejé ir sin entender lo que realmente siento. Y no voy a cometer ese error 2 veces». Su padre esbozó una leve sonrisa, algo raro en él. «Adrian, tu mundo cambiará para siempre si haces esto». Él levantó el rostro, decidido. «Mi mundo ya cambió. Solo voy tras él». La lluvia comenzaba cuando Adrian dejó la casa Blackwell en un carruaje oscuro, vistiendo una capa pesada
y llevando solo lo esencial para el camino. Con cada sacudida del camino, con cada curva del sendero, con cada ráfaga de viento, él sentía la urgencia aumentar. Necesitaba encontrarla, necesitaba verla, necesitaba decirle lo que nunca dijo. Cuando llegó al pueblo, el cielo se desplomaba en agua. Hadrian bajó del carruaje con pasos firmes, la capa empapada, el cabello goteando. La gente lo miró sorprendida. No era común ver a un caballero tan distinguido allí. Caminó hasta la posada, su corazón latiendo como un tambor. La puerta se abrió con el viento, y allí estaba ella, Clara Moreau, sentada en la mesa sencilla, escribiendo en un trozo de papel, con una linterna al lado. Cuando lo vio en la puerta, el shock los golpeó a ambos como un trueno. Ella se puso de pie tan rápido que la silla casi se cae. «Milord, ¿qué está haciendo aquí?» Adrian dio un paso adentro, la lluvia cayendo detrás de él como una cortina. Su pecho subía y bajaba, por la carrera, por el dolor, por la urgencia. «Quien me trajo hasta aquí me contó dónde estabas. Vine a buscarte», dijo él, con la voz cargada de todo lo que no supo decir antes. Clara se llevó la mano a la boca, sin saber si soñaba o si estaba despierta. Él dio un paso más y otro hasta quedar frente a ella. «Clara, te vi irte, y en ese momento me di cuenta de que algo dentro de mí se rompió, algo que ni siquiera sabía que existía». Los ojos de ella se llenaron. «Milord, por favor, no haga esto». «No me llames Milord», dijo él con una suavidad inesperada. «Mi nombre es Adrian, y quiero oírte decir mi nombre cuando estés lista». Clara respiró hondo, temblando. Él continuó. «Yo me equivoqué. Por años. Fui ciego. No vi a quién estaba a mi lado. No noté tu dolor, tu fuerza, tu luz. Pero ahora veo todo». Él levantó la mano, despacio, y tocó su rostro con la punta de los dedos. «Clara, déjame arreglar lo que estropeé». Ella cerró los ojos por un instante, sintiendo que lágrimas cálidas rodaban. «No quiero que me lleve por lástima», susurró. Él inclinó el rostro, acercándose tanto que su nariz casi tocaba la de ella. «No es lástima», dijo, con un hilo de voz. «Es amor». Clara abrió los ojos, choqueada, y él completó. «El amor que nunca supe que existía, hasta que te perdí». La lluvia caía con fuerza contra el techo sencillo de la pequeña posada, como si el cielo entero estuviera vibrando con la misma intensidad que los corazones frente a frente. Clara Moreau apenas podía respirar. El hombre que había pasado 7 años viviendo en su silencio, el hombre que ella había amado sin esperanza, el hombre cuyo nombre había escrito a escondidas en cientos de páginas del cuaderno, estaba allí, empapado, jadeante, vulnerable, y diciendo que la amaba. Sintió que sus piernas se debilitaban, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Adrian», susurró ella, como si el nombre estuviera prohibido. Él cerró los ojos por un instante cuando oyó su voz diciendo aquello. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre, y aquello lo atravesó como una flecha. «Clara», murmuró él, aún tan cerca que ella podía sentir su aliento. «Dilo otra vez». Ella retrocedió un paso instintivamente, como alguien que teme a su propia felicidad. «No puedo», susurró. «No puedo creer algo así. No ahora». Él la siguió con la mirada, pero respetó la distancia. Adrian no intentó tocarla de nuevo. «¿Crees que estoy aquí por impulso?», preguntó él con sincera crudeza. «¿Crees que enfrentaría a mi madre, a Evelyn y a toda la sociedad por capricho?» Clara tragó saliva. «Yo», comenzó ella, pero la voz le falló. «No sé qué pensar». Él avanzó un paso, despacio. «Entonces déjame explicarte». Adrian respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. «Cuando era joven», comenzó, «vivía en un mundo que parecía muy claro, Clara. Todo venía ya decidido. Dónde estudiaría, con quién debería relacionarme, qué se esperaría de mí. Me acostumbré a eso. Lo acepté. No lo cuestioné. Se quedó en silencio por un instante. Y, debido a esa ceguera, nunca te miré de la forma en que debía. Nunca vi lo que siempre estuvo aquí». Él se tocó el pecho sobre el corazón, y ese es el mayor arrepentimiento que he cargado. Clara desvió la mirada con los ojos brillantes. «Pero, ¿por qué ahora?», susurró ella. «¿Por qué solo ahora me ves?». Él sonrió con tristeza. «Porque te perdí. La verdad era tan simple y tan devastadora. Cuando oí las ruedas del carruaje llevándote, Clara, sentí miedo». Tragó saliva. Nunca había sentido un miedo así.
ni en viajes, ni en tormentas, ni en situaciones peligrosas que enfrenté por ahí. Pero perderte a ti, la voz le falló. Se pasó la mano por el cabello mojado, frustrado consigo mismo. Me di cuenta de que toda mi vida, todo lo que viví, todo lo que estudié, todo lo que conquisté, nada tenía sentido si tú no estabas en ella. Era como si hubiera vivido en un mundo incompleto, y cuando te fuiste, ese mundo simplemente se derrumbó. Clara sintió que el pecho se le encogía, como si su corazón latiera con demasiada fuerza. Él dio un paso más. Fui criado para creer que el amor es una elección racional, que el matrimonio es una estrategia, que los sentimientos deben ser contenidos. Pero tú, él sonrió por primera vez desde que llegó. Tú no encajas en ninguna lógica. Eres la excepción a toda mi vida. Ella presionó los dedos contra su labio inferior, tratando de evitar que el llanto escapara. Adrian, yo no puedo ser tu excepción. Las lágrimas cayeron silenciosas. No quiero ser tu debilidad. Él se acercó, despacio, hasta quedar a un palmo de ella. No eres mi debilidad, Clara. Su voz fue casi un susurro. Eres la razón de que tenga fuerza por primera vez. Clara respiró hondo, estremeciéndose, y entonces, con voz baja, yo no sé si puedo creer. Entonces deja que te muestre. Él levantó su rostro con delicadeza, con acciones, no palabras. En los días siguientes, Adrian no regresó a casa. Alquiló un cuarto en el pueblo, lo que causó un alboroto entre los habitantes, y permaneció allí, visitando la pequeña escuela donde Clara había comenzado a ayudar, ofreciéndose a cargar cajas, arreglar ventanas, organizar libros. Era casi cómico ver al heredero de la casa Blackwell ayudando a arreglar pupitres rotos, pero a él no le importaba. Era la primera vez que Adrian vivía algo simple, algo real, algo que no estuviera moldeado por expectativas sociales. Y Clara, ella intentaba resistirse, intentaba mantener la distancia y no ilusionarse, intentaba evitar mirarlo a los ojos, intentaba ignorar su corazón acelerado cada vez que él sonreía a los niños, pero él estaba diferente, más humano y accesible, más ligero, más él, un hombre que tomaba decisiones por sí mismo, un hombre que se quedaba, incluso cuando podía irse, un hombre que miraba a Clara como si fuera demasiado importante para ser perdida de nuevo. Una tarde lluviosa, como la noche en que él llegó, Clara salió de la escuela con un chal sobre los hombros. El viento frío soplaba fuerte, y ella caminaba despacio hasta la posada cargando algunos libros infantiles. Adrian apareció a su lado, sosteniendo un paraguas. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con una sonrisa tímida. Ella dudó, por largos segundos. «Puedes», respondió por fin. Caminaron lado a lado por la calle embarrada, en silencio, pero un silencio diferente, uno que no hería, solo acompañaba. «Al pueblo le gustas», dijo Adrian. «A los niños también». Clara sonrió levemente. «Aquí me siento útil. Nadie espera mucho de mí. Nadie espera nada, en realidad. Y eso es un alivio. Yo espero», dijo él. Ella se detuvo. Él también. «¿Qué esperas?», preguntó ella. Adrian respiró hondo, mirándola con absoluta seriedad. «Que vuelvas a la casa Blackwell conmigo». Ella palideció. «Adrian, no puedo volver. No para ser criada», continuó él firme. «No para ser una sombra. No para vivir escondida en los corredores». Su corazón dio un salto. Entonces, ¿para qué? Él se acercó, despacio, como alguien que se acerca a algo sagrado, para ser aquello que siempre debiste ser, aquello que fui demasiado ciego para ver. Clara susurró. ¿Y qué sería eso? Su mirada se suavizó, como un amanecer. «Mi compañera». Él tocó su rostro. «Mi igual». La voz casi le falló. «Mi esposa». Sus labios temblaron. «Adrian, no diga eso así». «Entonces dime cómo debo decirlo». Él sonrió emocionado. «¿De rodillas? ¿En público? ¿En secreto? Como quieras». Las lágrimas finalmente escaparon. ¿Y su familia? ¿La sociedad? ¿Evelyn? Todos van a...» Él la interrumpió con una expresión decidida. «Ya enfrenté a todos ellos». Ella abrió los ojos. «¿Qué?» Antes de venir, mi madre intentó detenerme. Le dije que no viviría según el miedo a los escándalos. Mi padre me dio su bendición aún sabiendo que esto cambiaría todo. Y Evelyn, él rió sin humor. Evelyn se puso furiosa. Dijo cosas horribles, pero la escuché como quien oye lluvia golpeando la ventana. Sin importancia. Clara se llevó la mano a la boca.
choqueada. «Adrian, te amo, Clara», repitió él con fuerza y calma. «No el amor que espera la sociedad, ni el amor que se ve en los bailes, ni el amor que se elige por conveniencia. Te amo con todo lo que soy, de un modo que ni siquiera sé explicar, solo sentir». Él sujetó sus manos. «Dime que hay una posibilidad, una pequeña posibilidad. Es todo lo que necesito». Clara estaba llorando, no de dolor, sino de incredulidad, de alivio, de miedo, de alegría, de amor explotando donde antes había silencio. Ella respiró hondo, tratando de encontrar voz. «Adrian, siempre esperé que usted me viera». Él le apretó las manos emocionado. «Te veo». Su voz falló. «Te veo ahora, y nunca más dejaré de verte». Clara cerró los ojos, y por primera vez se permitió decir lo que había guardado durante 7 años. «Yo también te amo». La sonrisa de él fue como el rompimiento de una tormenta. Calor, luz, vida. Él la atrajo a un abrazo, fuerte, urgente, lleno de años perdidos y de un futuro que finalmente se dibujaba. No hubo beso. Aún no. No sería el primero dado allí en un lugar público. Había demasiado respeto, demasiada emoción, demasiada sacralidad en ese momento. Pero había promesa. Promesa de amor vivido, de un nuevo comienzo. Años después, el jardín de la casa Blackwell parecía aún más hermoso aquella mañana de primavera. El sol atravesaba las hojas de los manzanos, pintando el suelo con sombras ligeras, y el aire llevaba el perfume dulce de las primeras flores de la estación. Clara caminaba despacio por el césped, con un libro cerrado entre las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. El viento jugaba con las puntas de su cabello, ahora suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía un vestido azul claro, sencillo, elegante, que realzaba su serenidad natural. Ahora era Lady Clara Blackwell, y al contrario de lo que muchos temían, su título nunca fue motivo de escándalo. Con el tiempo, incluso los más rígidos notaron lo obvio. Clara era la paz que aquella casa había buscado durante tanto tiempo. Toda la casa parecía más viva, ligera, humana, y todos sabían por qué. «¿Estás huyendo de mí, Lady Blackwell?». La voz de Adrian sonó detrás de ella, cargada de una dulzura que aún la hacía sonreír como la primera vez. Ella se giró. Lord Adrian caminaba hacia ella con la misma mirada intensa, pero más maduro, más pleno. Había en él una calma que Clara había ayudado a construir. La rigidez de la juventud había dado paso a la ternura que él nunca imaginó poseer. «Solo me estoy escondiendo del sol», respondió ella bromeando. «Está demasiado fuerte hoy». Él sonrió acercándose. «O tal vez te estás escondiendo de mi beso. En ese caso, inútil intentarlo». Clara rió suavemente, un sonido que Adrian consideraba un regalo. Él la rodeó por la cintura con naturalidad y tocó su prominente barriga de inicio de embarazo. La acunó en sus brazos como si hubieran sido hechos para eso desde siempre. Ella se acercó, apoyando la cabeza en su pecho por unos instantes, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Un corazón que durante tantos años no supo su nombre y que ahora parecía latir solo para ella. Cuando se separaron, caminaron juntos por el jardín, tomados de la mano. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Adrian. «¿Otra sorpresa?», preguntó ella riendo. «Solo una pequeña. Ven». Él la guió hasta el invernadero renovado, aquel donde, años atrás, Clara recogía flores para arreglos sencillos. Ahora era un espacio vivo, lleno de plantas traídas de varias regiones. Cuando entraron, el olor a hierbabuena fresca y rosas llenó el aire. Adrian caminó hasta una mesa de madera, donde había un libro grueso, de tapa oscura. «¿Qué es esto?», preguntó Clara. Él abrió el volumen. «Mi regalo para ti, o mejor dicho, algo que construí para guardar tus regalos para mí». Ella se acercó, curiosa, y entonces se quedó sin aliento. El libro estaba lleno de los poemas que Clara había escrito a lo largo de los años. Poemas que ella pensó que nunca serían leídos, que había guardado para sí. Poemas que nacieron del dolor, la esperanza, la añoranza y el amor. «Adrian», murmuró ella, tocando la página con dedos temblorosos. «¿Dónde encontraste?» «En tu cuaderno antiguo», dijo él con voz suave. «Después de que regresamos del pueblo, me diste permiso para leer. Fue como abrir la puerta a un mundo que siempre estuvo a mi alcance, pero que yo nunca vi». Clara se llevó la mano a la boca, emocionada. «Pensé que eran solo tonterías.
¿Tonterías? Adrian sonrió incrédulo. Clara, son los textos más hermosos que he leído. Guardarlos sería egoísmo. Merecen vivir, merecen respirar. Él pasó otra página. Mira dijo. Lo escribiste cuando tenías 15 años, y yo era demasiado ciego para darme cuenta de que alguien pensaba así de mí. Clara cerró los ojos, dejando escapar una lágrima, no de dolor, sino de gratitud. Te amé en silencio por tantos años, confesó ella, con un hilo de voz. Nunca imaginé que ese amor pudiera ser escuchado. Adrian tomó su rostro entre las manos. Por 7 años me amaste en silencio, dijo él con profunda ternura. Hoy te escucho incluso cuando no dices nada. Ella sonrió, con los ojos brillantes. ¿Y tú, cómo me amas? Alto, respondió él, siempre alto, para que nadie nunca lo dude. Él la besó despacio, con cariño y reverencia. Un beso lleno de todo lo que vivieron, de todo lo que perdieron y de todo lo que conquistaron juntos. Más tarde, se sentaron en el banco de piedra bajo el manzano favorito de ella. Adrian sostenía el libro de poemas. Ella, su mano. «Sabes, Clara», dijo él mirando el horizonte, «a veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera regresado cuando lo hice, si no te hubiera encontrado en ese jardín, llorando sola». Ella sonrió levemente. «Tal vez habrías seguido el camino esperado», dijo ella. «Tal vez», asintió él, «pero no habría conocido el amor verdadero. El amor que transforma, cura y enseña. El amor que me hizo ver». Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Y yo habría seguido siendo la niña invisible de la casa Blackwell», murmuró. «Nunca más», afirmó él con convicción. «Nunca más te esconderé. Nunca más permitiré que te sientas borrada. Nunca más dejaré de verte». Ella respiró hondo, absorbiendo esa promesa. Las hojas comenzaron a caer a su alrededor, bailando con el suave viento. Clara abrió el libro en sus manos y leyó un poema escrito años antes. «Te veo donde no puedo mirar, te llamo donde nadie me oye. Soy luz pequeña en la casa grande, pero aún así, ardo». Ella cerró el libro, emocionada. Adrian llevó su mano a los labios. «Ahora ardes a la luz, Clara». Él sonrió. «Y yo cruzaría mundos enteros solo para no perder ese brillo». Ella sonrió, con el corazón ligero. Juntos caminaron de regreso a la casa, tomados de la mano, pasos tranquilos. Un amor adulto, profundo, vivido. El amor silencioso, por fin, tenía voz. Y aquella tarde bañada por el sol, con el perfume de las rosas y el sonido leve de las hojas llevadas por el viento, Clara supo, con tranquila certeza, que ese era solo el comienzo, de la vida que merecían, del amor que esperaron, del futuro que construirían uno al lado del otro, porque ahora él nunca más dejaría de verla. Si esta historia tocó su corazón, déjele un like y suscríbase al canal. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.